Estamos ahora entonces con Fernando Ofelan, que es presidente de Pro Justicia, y Carlos Cabrejo, que es periodista de investigación del diario La Verdad, de Chiclayo, ¿no es cierto? Sí. Y los hemos invitado porque, como sabemos, hace poco ha habido la captura de una organización criminal llamada la Hermandad del Norte, me parece, y en toda esta zona, en Chiclayo, Trujillo, en fin, el crimen organizado campea desde hace por lo menos 10 años, y hay colusión entre mal llamados empresarios vinculados, por ejemplo, a la industria azucarera y organizaciones de sicarios y de criminales organizados, en fin, para apoderarse o amedrentar y apoderarse de estas empresas. En fin, es todo un conjunto que nos van a explicar nuestros invitados. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, comencemos quizás con Carlos Cabrejos. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que digamos, cuáles son las últimas noticias? ¿Cómo funciona todo este sistema? Muy buenas noches, gracias por la invitación, Jaime. Lo que ha venido ocurriendo aquí simplemente es una labor muy especializada de la policía, que en los últimos 2 años, digamos, ha venido trabajando de manera coordinada con algunas fiscalías, con algunos fiscales en concreto, donde básicamente han permitido la recopilación y a través de colaboradores eficaces, a través de personas que han estado directamente implicadas con estas personas, tanto delincuentes comunes o debidamente organizados, prestando servicios para determinados empresarios. Este trabajo ha dado como resultado, digamos, que se abra una caja de Pandora y se den muestras de que efectivamente no es un trabajo que se ha dado en los últimos 2 años, sino hace 10 y quizás hasta un poco más. Nos remontamos a más de 100 muertos que se han registrado en Lambayeque, emblemático. 100 muertos. Más de 100 muertos en los últimos años. Ejecutados por estos sicarios. Por delincuentes comunes que eran contratados por empresarios, que eran contratados por algunas personas. Pero los llaman empresarios, pero ¿quiénes son estos empresarios? Estos empresarios, en realidad, los nombres están bajo investigación. Se han revelado 2 inicialmente a través de esta organización criminal que ha sido desbaratada, son los hermanos Roncal, pero... ellos formaban parte del llamado clan. En su momento fueron, claro, el señor Carlos Roncal conformó el famoso consorcio líder azucarero del norte con otros 2 empresarios, que es el señor Ernesto Flores y el señor Olivio Huancarún en su momento. Ese clan se disolvió. Se disolvió, así es, efectivamente se disolvió. Pero sus ex integrantes siguen actuando. De manera particular se posicionaron a través de sus empresas trabajando, digamos, prestando ciertos servicios en las azucareras, ¿no? Hablamos de Pucallá, hablamos incluso hasta Tumán. Pero ellos, ¿qué servicios o controlan esas azucareras? Bueno, aquí es un tema de fondo que hay que saberlo, digamos, analizar en concreto a través de las famosas administraciones judiciales, ¿no? Que se dan, que son emitidas por el Poder Judicial. Digamos que de alguna manera hay una suerte de control, de posicionamiento de grupos empresariales que tienen ciertos intereses por mantenerse operando allí a través de ciertas empresas. Lo que ha ocurrido es que precisamente en esta función de controlar las mismas, en algún momento ante la presión de los trabajadores, que obviamente al verse avasallados laboralmente ante el incumplimiento de algunas ofertas como inversionistas, generaron pues que se generen marchas, protestas, y para acallarlos precisamente se produjeron muchas muertes. En el caso de Pucallá hay más de 10 hasta 15 muertes que hasta el momento no han sido aclaradas, que podrían ser aclaradas sí, con la desarticulación de esta banda, que incluso es quizá una cuarta parte de todos los que obviamente la conforman. Pero esa banda es simplemente contratada por estos, digamos, mal llamados empresarios, que son mafias, ¿no? Mafias azucareras, mafias... ¿Cómo funciona este sistema, Fernando Ofelan? A ver. Mira, muy simple, Jaime, buenas noches. Cada empresa azucarera produce diariamente, el país no lo sabe, entre $500,000 hasta 800,000 soles diarios.
es más rentable que el negocio del narcotráfico. Entonces, entre 4 o 5 azucareras que están en la zona de Lambayeque, los administradores judiciales son personas que son mal llamados empresarios, son mafias de comerciantes azucareros, algunos sembradores, algunos negociadores de comercialización en la zona de Mochoqueque y algunos que distribuyen en otras regiones. Estas personas se pelean el control. Ese famoso clan murió y cada quien se hizo independiente. Lo interesante aquí es que hay 2 informes de la policía. Aquí tenemos nosotros en la mano justamente el informe de la IRINCRI y el informe de Dijimín. Dijimín, el informe de la inteligencia de la policía con elementos de Lima, y el informe de la IRINCRI, que es hecho básicamente con policía chiclayana. Resulta que el informe de Dijimín señalaba que eran responsables 8 empresarios y probablemente recomendaba la detención de estos señores para investigación. El informe de IRINCRI básicamente señalaba que eran responsables el señor Roncal y su hermano Samuel. Hubo una pugna, lo hemos conversado mucho con los señores del diario La Verdad y otros periodistas, una pugna al interior de la policía, porque imagínate, estos policías chiclayanos hace 10 años no han capturado a nadie. Muchos policías, jueces, fiscales del sistema chiclayano no han tocado a esta gente. Hoy tiene que venir de Lima. Hoy lo que se ha ocurrido, para que el país entienda, Jaime, se ha destapado la caja de Pandora, como dijo Carlos, y una caja de Pandora que ojalá se continúe. Nuestra tarea, la tarea de los que podemos transmitir esto, es pedirle al ministro del Interior y al primer ministro que este informe de Dijimín se lea, porque aquí hay mucha información que no ha sido tomada en cuenta. Ese señor, por ejemplo, ese señor Samuel Roncal, todos los elementos señalaban que no participaba ni siquiera actividades del clan. Sin embargo, es el único que detuvieron y lo exhibieron como si fuera un delincuente. Entonces sería inocente. ¿Y ese es el único que está preso? Es el único que está preso, mientras que los otros 8... Inclusive ocurrió una cosa curiosa esta semana. Todos esos señores bajo sospecha están todos saliendo a dar conferencias de prensa y a revelar información entre ellos. Es decir, uno acusa al otro y otro al otro. Esa información los servicios de inteligencia de la policía deberían mirarlo. ¿Por qué? Porque lo que hay en pugna es algo que el propio sistema judicial ha permitido. Un señor que quiere controlar una investigación judicial va donde un juez, lo hemos hablado acá tantos años, Jaime, va donde un juez de Ferreñafe y le ofrece, por decir, 100.000. Y ese señor da la cautelar. Y ahí el propio sistema, nosotros mismos como Estado... Con la cautelar puede ingresar a manejar la empresa. Pero ¿cómo lo hace, Jaime? Nosotros mismos como sociedad permitimos que con esa cautelar ese señor contrate a 100 matones de esos grupos llamados brazos operativos de delincuentes. Van con 100 personas. Y el que no quiere salir, se contrata a otros 100. Entonces, cada vez que hay un cambio de administración, le damos chamba como sociedad a estos delincuentes. Entonces, el país no sabe que en esas chambas hay extorsiones, hay robos, hay asesinatos. Por primera vez estamos diciendo que deberían investigarse de verdad a los empresarios señalados en el informe de Dijimín. ¿Cree que con la información que hay ahí sería suficiente para de una vez develar todo este sistema? No solamente hay esto, también hay audios. Hay audios que comprometen a estos empresarios con estos delincuentes. Hay documentos, fotos. El trabajo de inteligencia ha sido muy serio. ¿Quiénes son esos empresarios? Están varios bajo investigación, creo que son los más conocidos, ¿no? Había que señalar algo importante. Dentro de esta investigación que se ha desarrollado últimamente a través de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, Dijimín, ha permitido ir capturando en los últimos año y medio algunos sujetos delincuentes comunes que han venido operando, trabajando de manera articulada con esta organización últimamente desbaratada. Importante es señalar que también ha empezado una campaña de desacreditación contra este grupo especial de Lima, que curiosamente en algún momento se cuestionó un grupo de Lima que llegó a hacer un trabajo mediocre y eso se fue expuesto a nivel públicamente en la región Lambayeque, pero ahora se cuestiona un trabajo que efectivamente lo viene desarrollando. Y de manera curiosa, un trabajo que se pretende enlodar para dar pie a poder mantener bajo 7 llaves en realidad la relación de empresarios que están directamente involucrados. Porque, hay un claro ejemplo, hay un claro caso que fue evidenciado recientemente en el caso de la empresa Tumán, donde precisamente bajo la investigación de esta unidad especializada de Lima determinó de que los integrantes de esta organización estaban precisamente apoyando a un grupo de empresarios que estaba haciendo uso de una medida cautelar que estaba ingresando para apoderarse de esta empresa. Pero curiosamente todavía ha quedado en el camino. Se desacreditan nombres, personas, elementos oficiales que trabajan Goya para mantener bajo 7 llaves nombres de convertir a Samuel Roncal en el chivo expiatorio
para algunas personas y políticos y malos policías y malos fiscales que todavía existen podría ser rentable. Pero lo que está en información de la documentación de la DIGIMIN de Lima permite señalar investigaciones concretas sobre los otros empresarios. Además hay otro tema, hay colaboradores eficaces, por lo menos hay 4 colaboradores eficaces que no están presos y que el Estado no le da ni un sol. Hemos conversado con varios de ellos y no tienen ni siquiera protección, algunos ni siquiera pueden pagar el alquiler de su cuarto. Entonces, ¿cómo podemos como sociedad pedirle a estos colaboradores que sigan entregando información si ni siquiera tienen que comer? Esto requiere pues una verdadera estrategia, ¿no?, para enfrentar esta organización o estas organizaciones. Los fiscales, el sistema judicial, los fiscales para comenzar, ¿funcionan bien, funcionan mal? La Fiscalía, yo creo que el equipo del doctor Montero, el doctor Mogollón y el doctor Carrasco, que es creo un hombre conocido aquí también en Lima, creo que ahora el equipo se ha incrementado y tiene legitimidad. El problema está, como ha salido hoy en los medios, están bajo amenaza. Después de eso están bajo amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque si ellos continúan con la investigación en base a la DIGIMIN, la verdad que va a tener que ocurrir, Jaime, que en las siguientes 2 semanas van a tener que empezar a detener o capturar a estos empresarios. Y esta gente lo que quiere es convertir a Samuel Roncal en chivo expiatorio. Yo no sé si Carlos Roncal sea o no, pero lo sí real es que eso... ¿Y los jueces qué papel juegan? ¿Dan estas medidas cautelares a cambio de dinero o hay algunos jueces honestos? Eso es lo que precisamente se presume y es lo que está bajo investigación. Directamente la intervención de la UNMA sería, digamos, lo más prudente y lo da de aquí. Claro, en este caso para poder investigar cómo es que directamente en Lambayeque y de otros distritos judiciales han venido otorgando cautelares a cambio de qué, porque obviamente por jurisdicción no le correspondería otorgar las mismas. Es muy fácil contar con la inteligencia, inclusive de la propia OCMA, saber si sus funcionarios de ODECMA en Chiclayo están siendo, vamos a decir, benévolos con lo que hacen estos jueces. A mí me han comentado extraoficialmente que al juez Ferreñafe le ofrecieron por un político local, un político de esa zona que vive en Lima ahora, le dijo: no te va a pasar nada, nadie te va a tocar, tú emites nomás la cautelar. Y te soy sincero, han pasado 3 semanas y nadie lo ha tocado, cuando hay otra gente que por cosas más pequeñas lo suspende. Esa realidad es la que... Hay un congresista de Peruanos por el Cambio que se llama Clemente Flores, que es hermano de Ernesto Flores, ¿no?, de uno de los empresarios o comerciantes de azúcar más reconocidos de la zona, que está bajo investigación. Nosotros no somos nadie para acusarlo, pero creo que los elementos que hay sobre él, Olivo Huancaruna, Max Ayora, Irving Ayora, que es su abogado y primo, personas que son destacadas en la zona. Nosotros como periodistas, como investigadores, no estamos aquí para acusarlos, pero están obviamente bajo investigación y obviamente creo que ellos en términos legales van a tener que allanarse a esto, y la policía no debe dejarse amedrentar y los fiscales deberían tener mucho más respaldo. Bien, yo les agradezco su participación. Este es un tema muy importante que debería estar bajo reflectores efectivamente de la opinión pública nacional para que de una vez por todas ejecuten una estrategia integral y eficiente que acabe con estas mafias y con el imperio de crimen organizado que rige en esa zona del país. Muchísimas gracias por Fernando Felan y Carlos Cabrejo. Vamos a una pausa y regresamos con Ulrich